Muchas gracias, Guillermo y Carlos, por la invitación a este viaje en el que vamos sacando ya algunos resultados concretos sobre el tema de la justicia en el Ecuador, pero de ninguna manera podemos abstraernos de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros, los sectores democráticos del Ecuador, vemos con enorme preocupación lo que acaece en Venezuela y lo que los medios de comunicación dan a conocer. Sobre todo, un ultraje permanente a quienes ejercen uno de los derechos más básicos de las personas, como es el de protestar, el de disentir, el de discrepar, el de hacer exigencias mínimas para tener una convivencia civilizada. Nosotros estamos absolutamente claros de dos cosas. La primera es que las protestas de los estudiantes y de otros estamentos de la sociedad venezolana son protestas sobre aspectos absolutamente básicos y que cualquier gobierno civilizado debería entenderlas así. Y la segunda cosa es que estamos absolutamente convencidos de que el pueblo venezolano no está solo y que cuenta con la solidaridad y el apoyo de otros pueblos, de otros estamentos, de diferentes sociedades de la región, que vemos con enorme preocupación el deterioro significativo que ha tenido la situación de los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Tenemos también absoluta claridad de que no estamos hablando de un gobierno democrático. Estamos hablando de una dictadura impuesta por una extraña forma de sucesión post-mortem ante una circunstancia de la naturaleza que hizo que el anterior presidente de Venezuela desapareciera físicamente y dejara como herencia a una persona altamente manipulable, con muy pocas luces y que, por supuesto, se ha prestado a los peores despropósitos que la sociedad venezolana contemporánea pueda recordar. Estamos hablando de un gobierno que ha fraccionado a la sociedad venezolana, que la ha confrontado, que ha vuelto enemigos unos a otros, que ha dividido familias, que ha hecho que el germen del odio, el rencor, vaya siendo inoculado en las entrañas de la colectividad. Y estamos hablando de un gobierno que piensa que la democracia es solamente acudir a las urnas. Y nosotros estamos en la obligación de decirle al mundo de que la democracia no basta con ir a las urnas, que la democracia es una actitud ante la vida, pero que también la democracia se nutre de la forma en que se ejerce el poder. Porque no basta con un sufragio. Si recordamos que en la historia, por ejemplo, el dictador Stroessner en Paraguay también ganaba elecciones. Y no recuerdo un solo texto que pueda decir que ese dictador era democrático o que Paraguay durante más de 30 años vivió una democracia. Aquí no basta con ganar elecciones. Aquí la democracia es un instrumento de la sociedad para poder profundizar sus libertades y sus derechos. No para que esas libertades y derechos sean menoscabadas, sojuzgadas, limitadas, como efectivamente vemos que está sucediendo en Venezuela. Bajo este modelo de un supuesto socialismo del siglo XXI, nos imponen la idea de que a cambio de dilapidar los recursos nacionales, la sociedad debe mantenerse en silencio y el pueblo no debe protestar frente a lo que está pasando. Pero ¿cuáles son las protestas en Venezuela? Protestas porque ahora para comprar un puñado de azúcar hay que hacer una larga cola, porque hay un desabastecimiento,
porque hay una insuficiencia en los servicios básicos, porque hay un atropello permanente a las libertades, porque hay una corrupción galopante, porque durante estos 15 años se han fraguado enormes fortunas que ahora están en manos de quienes antes del chavismo realmente no tenían ni para comprar un rollo de papel higiénico, que ahora escasea tanto en esa sociedad insólitamente, insólitamente. Un pueblo que está reclamando contra la inseguridad, contra la criminalidad, y un pueblo que se levanta indignado al ver que hay hordas de maleantes auspiciadas por el gobierno, ante la mirada complaciente de la Guardia Nacional y hasta del mismísimo Ejército, que son las que provocan y protagonizan los actos de violencia en Venezuela, y que son las que están cobrando vidas de gente inocente en Venezuela, y que son las que se enfrentan a los estudiantes que no tienen otra arma que sus sueños y que sus esperanzas de tener un país mejor y un país en libertad. La comunidad internacional tiene que saber que esas hordas de maleantes en motocicletas que suelen disparar a gente inocente, que se bajan sin ningún desparpajo a ultrajar a ciudadanos comunes, esas hordas están siendo auspiciadas directamente por el régimen de Maduro. Y esa es una forma de atropellar los derechos humanos frente a la cual no podemos nosotros tener ningún tipo de tolerancia y, por el contrario, hacer una convocatoria a la comunidad internacional para que levante su voz de protesta, porque las fuerzas paramilitares en Venezuela están siendo auspiciadas por el mismísimo gobierno ante la mirada complaciente de la Guardia Nacional y del Ejército. Eso hay que decirlo tal cual las tomas de televisión así lo reportan y tal cual los investigadores y editorialistas venezolanos nos dan a conocer. Hay que decirle algo al gobierno de Maduro. No es gran cosa que un pueblo exija la solución a sus problemas más acuciantes. Tampoco es una concesión de un gobierno el hacer que estos problemas sean resueltos, que no se mantengan semejantes índices de inseguridad, en mi opinión, partiendo de la experiencia del Ecuador, de forma deliberada, para que la gente esté pendiente de protegerse, de que no le asalten, de que no le roben, de que a sus hijos no les ultrajen, de que no les estafen, de que no les secuestren, y que de esa manera se puedan olvidar de los otros problemas que son las pérdidas de las libertades fundamentales y de las garantías básicas en una sociedad. Que la gente pida menos delincuencia, más seguridad, que la gente pida abastecimiento de productos básicos, que la gente exija mejores servicios, no puede ser visto por un gobierno como una concesión, sino como el deber más elemental de un régimen frente a su pueblo. Pero escuchando las declaraciones, vemos que la evidencia es que el gobierno piensa, me refiero al gobierno venezolano, de que aquí se está haciendo una gran concesión a los venezolanos por el hecho de simplemente escuchar, pero no procesar ni atender esas demandas ciudadanas. Ayer me he enterado de una declaración que verdaderamente deja mucho que desear, por decir lo mismo. Un individuo ligeramente menos brillante que una acémila ha dicho que ¿para qué les van a sacar de la pobreza a los venezolanos si se van a hacer escuálidos? Una barbaridad, una torpeza de ese tamaño no puede ser sino objeto de nuestro más profundo rechazo. Ministro de Educación. Y encima eso es el ministro de Educación, porque a la gente no se le saca de la pobreza para que se convierta a un bando a otro. A la gente se le saca de la pobreza para que pueda disfrutar de la sociedad en la que vive y en la que contribuye. A la gente se le saca de la pobreza para que pueda vivir en libertad, para que tenga garantías,
para que se convierta en un elemento protagónico del progreso de una sociedad, no para ponerle en un bando. Y ante ese tipo de declaraciones realmente vemos con enorme preocupación que en Venezuela las cosas van de mal en peor cuando vamos entendiendo la calidad argumental de los máximos líderes de esta supuesta revolución que más tiene un tufo a involución social. Al igual que en los otros países en donde se ha impuesto este supuesto socialismo del siglo XXI, sin duda sabemos que estas revoluciones son de mentirillas, que son mesiánicas, que tienen una dirección profundamente autoritaria, que niegan el derecho a disentir, que niegan el derecho al libre pensamiento, a la protesta, que practican una hegemonía comunicacional en los medios estatales, que cierran periódicos, que cierran estaciones de televisión, que cierran estaciones de radio, y que ahora pretenden, como ya lo hicieron en el Ecuador tiempo atrás, ahogar a los medios impresos poniéndoles enormes tributos para que los periódicos no puedan circular. Es que detrás de todo esto está el propósito de imponerle a una sociedad la verdad única, ¿no? Tal cual sucede en el Ecuador. Porque la gente se nutre de lo que lee, de lo que escucha, de lo que mira en la televisión. En una sociedad no puede haber una sola verdad. La formación de la opinión pública se da en los ciudadanos. Y los ciudadanos llegan a conclusiones a través de examinar las diferentes fuentes de información. Porque el derecho a informarse es de los ciudadanos. El derecho a formarse una opinión es de los ciudadanos. No es un derecho de los gobiernos. Y por supuesto no puede haber un gobierno que pretenda imponer a los ciudadanos una forma de pensar. Hay que recordar que en el régimen fascista de Hitler se regalaban radios a la población. Los radios tenían en el dial una sola emisora para que todos escuchen absolutamente la misma cosa. Y esta repetitividad comienza a hacer que la gente efectivamente piense que vive literalmente en un paraíso, cuando lo único que busca esta hegemonización comunicacional es sustraer a la gente de la realidad y montarle en una realidad diferente, que es una realidad absolutamente fantasiosa montada por estos gobiernos que desde esas fantasías quieren seguir aupando los grandes escándalos de corrupción y las grandes fortunas que se van amasando por parte de quienes se lucubran tras el poder para seguir nutriendo sus bolsillos de los recursos de los ciudadanos de estos países. La situación en lo económico y social en Venezuela no puede ser peor después de los 15 años del chavismo. Tienen la inflación más drástica, más alta de la región, una drástica devaluación de la moneda, una caída del Producto Interno Bruto entre un 6 y un 6.5%, un crecimiento exorbitante de la deuda pública interna, la destrucción del aparato productivo, la supresión de la iniciativa privada para la producción. Todo esto ha dado como consecuencia un desabastecimiento de artículos de primera necesidad, al punto de que la gente no pueda conseguir productos básicos para su subsistencia y para su aseo personal. Estamos además ante un régimen autoritario que ha suprimido lo esencial en la democracia, que es la división de poderes. Un poder legislativo absolutamente cooptado y sometido a las decisiones del Poder Ejecutivo. Un Poder Judicial que está siendo utilizado como instrumento de persecución en contra de los opositores al régimen, tal como sucede en el Ecuador, tal como sucede en Bolivia, tal como sucede en otras latitudes que por desgracia están sufriendo esta situación. Recuerdo que en un Congreso Internacional de Derecho Agrario, si mi memoria no me traiciona, fue en noviembre del 2012, el entonces
presidente venezolano Chávez dijo: la ley soy yo, el Estado soy yo. Lo dijo así, textualmente. Muerto Chávez, Maduro fue impuesto para que él continúe con un régimen autoritario y represor, en el cual, por cierto, se han celebrado elecciones, que de libres y transparentes tienen muy poco, porque además el Consejo Nacional Electoral está absolutamente copado por el chavismo. Al igual que sucede en el Ecuador, en donde el Consejo Electoral está totalmente copado por el oficialismo. No obstante, que toda esa ocupación no fue suficiente para impedir el pronunciamiento popular del último domingo, que le ha dado una lección enorme a Correa y le ha dicho que el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a convertir a nuestro país en un campo de batalla y que vamos nosotros a expresar nuestra voz y que de una vez comiencen a pensar que se les va acabando la teta más pronto de lo que pensaban. Hay que aclarar que los venezolanos que protestan, que son la inmensa mayoría, no buscan mantener privilegios y menos recuperar privilegios como se ha acusado por parte del régimen. Tampoco es que los venezolanos que protestan por pensar diferente pueden ser calificados como fascistas. Tampoco es que los venezolanos que protestan son personas contrarias al régimen democrático. Por el contrario, lo que buscan es una democracia con garantías mínimas de libertad, un retorno a la autonomía de los poderes públicos, a la vigencia de las leyes, al respeto a los derechos humanos, frente a un régimen que evidentemente pisotea la dignidad de las personas, un régimen que se ha alejado totalmente de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, un régimen excluyente y sectario, en donde las oportunidades son exclusivamente para quienes resultan afines al gobierno, y lo que los venezolanos frente a este panorama buscan es el destierro del odio que es alimentado desde las más altas esferas del gobierno. La corrupción ha llegado en Venezuela a límites insospechados y ese es uno de los motivos de las protestas. Los nuevos ricos ahora se divierten en yates, mientras los pobres son cada vez más pobres, con la diferencia que ahora tienen que hacer fila para comprar un puñado de azúcar. La Carta Interamericana de las Naciones Unidas insta a los estados democráticos a velar por la vigencia de las garantías y los derechos fundamentales. Y parte de la comunidad internacional está en mora con el pueblo venezolano, porque no se ha pronunciado. Me refiero a gobiernos civilizados y gobiernos democráticos cuya voz aún no ha sido escuchada en el concierto internacional. No me refiero a los que secundan al chavismo y que se quedaron callados ante el genocidio de Gaddafi, que están contemplativos frente a la masacre que se produce en Siria en este momento, y por supuesto que salen a respaldar, como lo ha hecho el presidente ecuatoriano Correa, al régimen venezolano, en lugar de entender el alcance de las protestas que en ese país se desarrollan. Ante la vigencia de la Carta Interamericana, es importante que la comunidad internacional y que los sectores democráticos de la comunidad internacional nos unamos para hacer un reclamo a esa comunidad internacional de que haga al menos un pronunciamiento. La sociedad venezolana y las sociedades civilizadas del mundo extrañan de la OEA un pronunciamiento contundente frente a la situación que pasa en Venezuela, al punto de que la Organización de Estados Americanos está pasando desapercibida en la crisis más grave que ha tenido Venezuela en los últimos años, especialmente desde la inauguración del régimen chavista. Es obvio de que hay un emparentamiento con posiciones autoritarias en donde la comunidad internacional tendrá que hacer un juzgamiento
oportuno y en su momento de las actuaciones de estas instancias internacionales que desgraciadamente se mantienen por presiones internas en silencio, en un silencio que termina siendo cómplice frente al desangre que se produce en la hermana República de Venezuela. Un hecho que preocupa de manera especial es el encarcelamiento del líder de la oposición, Leopoldo López. Ese encarcelamiento es muestra de las más rampantes arbitrariedades y como ecuatoriano, como ser humano, como ciudadano latinoamericano, me sumo a las exigencias de que se libere inmediatamente al líder opositor Leopoldo López, porque no se trata y la discusión no está en cuál cárcel se encuentra ni la forma en que es tratado. El problema es que es un líder opositor encarcelado, una voz de la oposición que está siendo sometida a este despropósito del régimen de acallar las expresiones de quienes están en franca protesta frente a los abusos de poder que se cometen en Venezuela. Los hijos, la familia de Leopoldo López han sido sometidos a los más escabrosos padecimientos por el delito de soñar en una Venezuela libre de maleantes y de mediocres enseñoreados en el poder que disfrutan de las poltronas burocráticas a espaldas de la trayectoria histórica de una nación que merece sin duda un mejor destino que el que actualmente tiene. La memoria de quienes han ofrendado sus vidas en las calles de Venezuela durante estas luchas que se iniciaron el 12 de febrero, de los 8 muertos que hasta el momento se reportan y de centenares de heridos, esa memoria no puede ser sino un estímulo para continuar en la lucha, en la clara y categórica defensa de los más elementales derechos del pueblo venezolano. Esta no es ni una aventura de una persona, ni una aventura de un puñado de dirigentes de la oposición, ni una aventura de unos muchachitos. Esta es una causa nacional. Esta es una causa de la sociedad venezolana. Se trata de defender un país, se trata de defender el futuro de una nación, porque aquí no está en juego quién detente el poder. Aquí lo que está en juego en el fondo es el futuro, el destino de Venezuela. Y eso es lo que a nosotros nos debe juntar. Y eso es lo que debe provocar que aunemos esfuerzos. Aquí no se trata de quién detente el poder, insisto. De lo que se trata es del destino de una nación, del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestras generaciones venideras y, por supuesto, de los que ahora están gestando Venezuela, en algunos casos desde fuera de sus fronteras. Esta bandera tricolor venezolana manchada por la sangre de estos héroes que en las calles han ofrendado sus vidas, que se han enfrentado a estas hordas de maleantes y delincuentes auspiciadas por el gobierno de Maduro, sin duda volverá a flamear en la inmensa patria llanera y estaremos todos dispuestos a apoyar este esfuerzo democrático y humanitario que hacen los venezolanos desde el lugar en que se encuentren para provocar una salida pacífica a este entuerto en el que se halla la sociedad venezolana en este momento. De lo que se trata es de que todos soñemos en que Venezuela puede recobrar la normalidad, la paz, la tranquilidad, y de que mañana las madres mirarán a sus hijos que se marchan a estudiar con la seguridad de que volverán a casa, de que los padres saldrán a trabajar con la seguridad de que no serán objetos de un asalto, de una agresión o de un ultraje por parte de estas bandas delincuenciales auspiciadas desde el régimen de Maduro.
con la tranquilidad de que estos niños saben también que volverán a sus casas a abrazarse con sus padres, que están todo el tiempo empeñados en el esfuerzo de construir un país diferente y empeñados en el esfuerzo de darle a Venezuela el color que merecen los sueños de su gente. Estoy seguro de que la oposición venezolana podrá conseguir los resultados que aspira en la medida de que también una comunidad internacional se movilice respaldando no a la oposición orgánicamente, sino respaldando las protestas de la gente que más allá de sus alineamientos políticos son personas que están luchando por fraguar un futuro para una sociedad que sin duda ha entrado en la peor crisis de su historia. Y una sociedad que ahora se revela de continuar siendo manejada y conducida por quienes, con mediocridad, con una ineptitud manifiesta, no han sabido darle una dirección al enorme poder que han detentado y que tampoco han sabido invertirla en incuantificable cantidad de recursos que la naturaleza les ha dado. Que lo único que se ha logrado con los enormes recursos del petróleo de todo este tiempo es que un grupo de aventajados fraguen enormes fortunas mientras la inmensa mayoría del pueblo no ha recibido aquello sino por goteo. Así que mi presencia aquí es para darle un abrazo afectuoso a Leopoldo López a la distancia, a los compañeros líderes de la oposición venezolana, a ustedes que desde cualquier latitud siguen alimentando los esfuerzos de ese pueblo en su lucha por la libertad y por la democracia. Expresarles que en el Ecuador existen sectores democráticos totalmente dispuestos a apoyar por los más diversos medios todas estas iniciativas de lucha en contra de un régimen que en mi opinión es claramente fascista, en un régimen en donde el autoritarismo se ha enseñoreado y un régimen que está ultrajando los más básicos y elementales derechos humanos de las personas. Solo me queda por decir que somos una enorme patria que está por sobre las fronteras. Incluso compartimos los mismos colores en las banderas. Y por supuesto, los ecuatorianos estamos de corazón con las luchas del pueblo venezolano y estamos comprometidos con una salida que esperamos no siga cobrando más víctimas de las que ya ha cobrado. Estamos comprometidos con recuperar la democracia, estamos comprometidos con que la libertad vuelva a enseñorearse en Venezuela y creemos que esta lucha no puede prescindir del auxilio de todos los seres humanos comprometidos con las causas de otros tantos humanos que ahora sufren semejantes penalidades como está pasando en Venezuela. Así que gloria al bravo pueblo llanero y un afectuoso saludo para ustedes.